Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola, les habla Iván Carranza, bienvenidos a nuestro podcast. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast para entrenar español. Este es el último episodio del año 2019. Les agradecemos por seguir con nosotros todo este año y esperamos contar con su audiencia el año 2020. Y hoy es un día muy especial porque hemos creado para ustedes una guía muy didáctica, práctica para lidiar con el español en su empresa. Sabemos que muchas de las empresas brasileñas ya tienen negocios con países de habla hispana o tienen compañeros de trabajo que hablan español. A veces llegan documentos en este idioma o recibimos llamadas o hacemos conferencias, teleconferencias con personas que hablan español y no sabemos cómo lidiar con estas situaciones. Para esto creamos una guía que les da una pincelada de las cosas que ya tienen que comenzar a trabajar para mejorar el uso del español. Esta guía ha sido creada para empresarios que quieren expandir sus fronteras, para ejecutivos que buscan oportunidades de crecimiento en el continente americano y para quienes entienden el potencial de la economía Mercosur, esta economía de los países cercanos que hoy comercializa más de 40 billones de dólares entre los países miembros. Si ya iniciaron, los felicitamos. Si no han iniciado, les invitamos a descargar el contenido y a estudiar los 7 puntos. Entonces, el primero, ¿usted es un profesional formal o informal? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el uso de usted y el uso de tú? En general, el uso de usted es para situaciones más formales, para tratar cargos altos en una empresa, por ejemplo, o con ancianos, alguien a quien se le merezca mayor respeto. Y el tú es para situaciones más informales, de amigos, de parientes, pero en realidad no hay una regla específica. Hay que leer bien la situación y hacer el uso adecuado. Entonces se aconseja para un brasileño, por ejemplo, hacer uso de la palabra usted o de la conjugación con usted. Se parece más a la de você. Lo más importante de esto es no mezclar el uno con el otro, el uso del usted con el tú. La mezcla de la conjugación entre tú y usted suena muy mal y es lo que principalmente se debe tener en cuenta. Lorena, cuéntanos sobre el segundo punto, por favor, sobre los falsos cognatos. Sí, bueno, los falsos cognatos en el trabajo. Estos falsos cognatos o falsos amigos son muy comunes y cuando estudiamos estos falsos cognatos con los estudiantes recibimos historias y situaciones chistosas, cómicas, porque cuando uno utiliza una palabra equivocada, muchas veces es sujeto a burlas. A veces tú aprendes estas palabras porque justamente pasaste por una experiencia no muy agradable y otras veces la aprendes porque estudias. Entonces te recomendamos que leas algunos de estos falsos cognatos que son los más comunes, ¿vale? Y en esta parte de la guía también los invitamos a que escriban frases utilizando estos falsos cognatos para que practiquen. Bueno, el tercero tiene que ver con el tema de las citas, el tema de las reuniones. La idea de este entrenamiento es saber cuáles son las palabras o las frases más adecuadas para poder consultar a alguien cuál es el momento más adecuado para una reunión. Los días de la semana, las horas del día, los meses del año. Todo este pequeño entrenamiento se hace para tener más precisión y usar el vocabulario que se necesita. ¿Cómo confirmar una cita?
mirar cuándo es conveniente y acordar finalmente cuándo hacer una reunión. Bueno, el siguiente punto que tocamos en la guía trata de explicar los verbos más comunes que se utilizan en el trabajo, como son el verbo tener, el verbo haber y el verbo hacer. No son verbos regulares, los pasados, los presentes y los futuros cambian al respecto del portugués, pero les damos unos tips bien importantes para que los aprendan rápido y sepan cómo usarlos de una manera más fluida. Y aquí también incluimos aquellos verbos que se usan un poco diferente porque utilizamos un sujeto o un pronombre diferente. En portugués existe, pero es mucho menos común usarlo. Nosotros lo usamos con mucha más frecuencia y el mejor ejemplo es el verbo gustar. Yo no digo yo gusto, yo digo a mí me gusta. Y eso pasa con otros verbos, entonces listamos algunos verbos para que practiquen esta estructura gramatical con verbos que necesitan un sujeto especial. El quinto son los artículos peor usados por los brasileños. Es común que los brasileños usen la palabra lo como artículo, pero es completamente equivocado. Para el singular masculino es el, para el singular femenino es la. Para el plural masculino es los, para el plural femenino es las. Entonces esta es una pequeña guía que muestra cuál es el uso correcto para ir familiarizándose con este, porque no es tan fácil de encontrar el patrón que rige esto. Bueno, y cabe mencionar, como pasa con el idioma portugués y con otras lenguas, que este idioma tiene sus particularidades con el femenino y el masculino, donde no es muy incluyente con otros géneros, otras condiciones sexuales. Entonces existe un masculino muy marcado y un femenino muy marcado para el idioma. Por ejemplo, uno podría decir, en vez de la llamo más tarde o lo llamo más tarde, puede decir uno le llamo más tarde. Es un poquito más neutral y suena algo mejor y más incluyente también. Le llamo ahora, por ejemplo. Lorena, cuéntanos qué opinas de esto que acabo de decir. Sí, actualmente se habla mucho del uso del arroba, que es la A y la O en una misma letra, para no tener diferencias de género. Le llamo más tarde, ese ejemplo que usted menciona, le llamo más tarde, es muy usado en algunos países como España, como México. Y es interesante utilizarlo. Yo no digo que sea mejor o que sea peor, pero sí es un poco más neutral. Bueno, ¿cómo debatir argumentos y ideas? Muchas veces nos quedamos un poco trabados a la hora de comenzar a hablar en español. Puede que lo entendamos muy bien, como ustedes están entendiendo este podcast en este momento. Cuando leen también ustedes entienden muy bien los brasileños, pero a la hora de comenzar una frase para expresar una opinión, para responder una pregunta, ahí entra la dificultad. Entonces listamos también algunas frases para poder opinar, para poder expresar pensamientos, para poder mostrar si estoy de acuerdo o en desacuerdo con algo de lo que se está hablando. Entonces es bien útil. Les recomiendo que la lean, que practiquen, escriban, hablen, comenten con algún compañero que esté estudiando español también, porque sepan que cuando ustedes aplican lo que aprenden, hacen ejercicios, hacen una actividad que refuerce ese aprendizaje y además le enseñan a alguien, ustedes activan más del 90% de su capacidad de aprendizaje. El punto 7 de esta guía es cómo convencer, persuadir, negociar. Este es un pequeño entrenamiento sobre cómo usar los adjetivos más adecuados y algunas frases simplemente, porque por supuesto hay muchas, para poder llegar a acuerdos de negocios, para poder
persuadir, repito, o poder hacer que alguien nos compre una idea, un producto, un servicio. Por ejemplo, si cerramos el negocio ya, podemos incluir soluciones adicionales que harán la diferencia en su empresa. El negociador latinoamericano en muchos casos tiende a ser un regateador, amistoso o informal. La palabra regatear. Sí, la palabra regatear es una acción, es un verbo transitivo en la que el comprador y el vendedor discuten, negocian un precio de alguna mercancía, de algún producto o de algún servicio. Entonces, uno quiere reducir el precio, el otro lo quiere mantener, finalmente llegan a un acuerdo. Esto de regatear es lo opuesto a un precio fijo. Esto es base central para poder hacer un negocio. No somos como latinoamericanos tan tajantes o tan secos en el momento de una conversación y de una negociación, sino le damos un poco más de matices, un poco más de amistad tal vez, y de cercanía, de calidez. Sí, en esta guía quisimos también al final colocar un bonus que son algunas recomendaciones para conquistar América Latina en los negocios. Entendemos que en esta época el inglés es indispensable para internacionalizar nuestros negocios o nuestra profesión. Pero el español es supremamente importante porque 400 millones de personas hablan español en Latinoamérica y estos países latinoamericanos son los más próximos en territorio, en cultura y en necesidades que ustedes como brasileños empresarios tienen. Además, increíblemente, 45 millones de personas hablan español en los Estados Unidos y Canadá. Este bonus es supremamente importante para tener una visión más amplia de la importancia del español y además unas pequeñas herramientas que les mostramos cuando hablamos de la comunicación digital, pues la comunicación digital a la hora de la verdad no tiene fronteras. Es uno de los primeros pasos para estudiar un mercado próximo, para entender problemáticas de los otros países, entender cómo es que piensan las otras personas y analizar si mi producto o servicio es interesante para otros países de América Latina. Entonces, aparte de esta guía que es bueno descargarla gratis, la podemos descargar gratis y podemos complementarla con usar el español escuchando día a día podcast como este que estamos haciendo nosotros. A propósito, gracias a los comentarios y a los mensajes que nos han enviado los oyentes, lo agradecemos de verdad. En cuanto más cerca estemos de la lengua que queremos aprender, es más fácil alcanzar los objetivos. Entonces, aquí dentro de esta guía tenemos varios consejos, como por ejemplo, colocar en idioma español el teléfono celular, el computador. El navegador se puede usar también en español. Siempre que se busque alguna información de interés cualquiera, se puede buscar en el idioma que estamos entrenando en este momento, como el español. El caso de los podcasts, que son un medio que se está imponiendo últimamente, muy adecuado para nuestros días de agite, de afán, de permanente ocupación, como por ejemplo mientras estamos esperando en un aeropuerto, mientras estamos manejando nuestros autos vía casa o vía a nuestras oficinas, porque es una manera de informarse y de estar en entrenamiento. No es necesario ver ninguna pantalla, no es necesario estar leyendo algo precisamente, sino mientras manejamos un carro podemos perfectamente escuchar un podcast y entrenar día a día. Bueno chicos, y algo bien interesante de esta guía es que los invita a hacer ejercicios para que practiquen. Proponemos ejercicios muy simples, muy abiertos para que ustedes se sientan tranquilos a la hora de hacerlos y a la hora o momento que ustedes lo quieran hacer, pero lo más interesante y lo mejor es que ustedes pueden enviarnos esos ejercicios por WhatsApp y nosotros de manera gratuita les damos correcciones, tips de mejora, algo que veamos que ustedes pueden mejorar en esos ejercicios, ¿ok?
un trabajo directamente de un profesor, tutor nativo para ustedes. El objetivo de esta guía finalmente es que ustedes eliminen los principales errores de base que se tienen con el uso del español, que tengan herramientas fáciles para comenzar a hablar y que se motiven a crecer en su carrera profesional y en sus negocios en particular. Muchas gracias por todos sus comentarios. Para nosotros es muy importante. Hemos visto cómo nuestros estudiantes han progresado mucho y nos sentimos muy orgullosos de ustedes y de este proyecto lindo que estamos haciendo para ayudarlos a conquistar su expansión en América Latina. Cualquier comentario que tengan o duda, por favor no duden en seguir llamándonos, en seguir escribiéndonos. Les deseamos un feliz año lleno de aprendizajes, de crecimiento, de nuevos conocimientos y que en el 2020 puedan aplicar todos estos conocimientos para ser mejores, para crecer, para desarrollarse, para conquistar sus sueños y llegar más lejos. Muchas gracias por su audiencia nuevamente. Y nos vemos en 2020 con muchos más podcasts y nuevos temas para que estudien con material auténtico, entretenido, aprovechando sus horas improductivas. Y feliz día para ustedes, cualquiera que este día sea. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Agenden una llamada con nosotros directamente y además van a recibir un listado de consejos y atajos útiles para que los usen siempre. La información de contacto está en la descripción de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.